Ok, sin más preámbulo, vamos entonces a adentrarnos en la lección número 4. Así que esta lección es la que vamos a abordar en esta oportunidad. Búscala y titula ¿Qué enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios? Buen tema, ¿no? Para entender. Muchas personas piensan que hay diferentes formas de comunicarse con Dios, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque la Biblia propone algunas formas, mecanismos bíblicos, pero también hay otras formas que la gente piensa que se está comunicando con Dios, pero que realmente no lo está haciendo y se está comunicando con otro mundo espiritual. Como por ejemplo la meditación trascendental y todas estas filosofías orientales que hoy día están muy en boga dentro de la cultura. Por lo tanto, qué importante es hoy día entender este tema que vamos a abordar. Así que vamos a pedirle, Andrea, si nos puede dirigir en oración. Querido Padre Celestial, Señor, primeramente te damos gracias por este día que nos has dado y también pedirte, Señor, que en este día tú nos guíes con este estudio que le estamos dando a nuestros queridos amigos a través de este curso interactivo. Que ellos también dispongan su corazón para aprender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, bajo el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, ahora sí, mis queridos amigos, busca en tu lección, tu página, y vamos a leer juntos la pregunta número 1, que dice: ¿cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta la encontramos en Daniel, el capítulo 9 y el versículo 3. Dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Ok, fíjense que la respuesta está al principio del versículo. Sí. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? Según la Biblia hay un ejercicio que la Biblia le llama la oración. Por lo tanto, esa sería la respuesta a esta pregunta. Más adelante vamos a ir comentando de qué trata la oración, ¿cierto? Sí. Mientras tanto, querido amigo, responde la pregunta con la siguiente palabra: la oración. Bien, tenemos otra pregunta que ya es la que abre el diálogo en este momento. ¿Cuál sería? ¿Qué es la oración? La oración. Y esta respuesta la encontramos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1, los versículos del 9 hasta el 15. Dice: después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, pero lo que Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Gracias. Ok, fíjense qué interesante, porque aquí tenemos el caso de una mujer que era estéril, no podía tener bebés, ¿no? No había tenido esa bendición, pero esto estaba trayendo un sinfín de problemas, no solamente a su vida personal, sino también a su familia, ¿no? Se dice que había un tema de rivalidad entre las dos esposas de Elcana. En aquellos tiempos la poligamia era vista como algo correcto, no era algo que la gente tenía claro, y por lo tanto Elcana, que era el esposo de Ana, tenía otra esposa, y justamente una sí tenía hijos y la otra no. Y justamente Ana, que es la del relato, es la que estaba viviendo todo un problema ahí. Por lo tanto, todas las veces que subían al templo a adorar, como era costumbre de los judíos, ella lo primero que hacía era buscar a Dios en ese lugar, ¿no? Y pedirle a Dios por un hijo. Pero esta vez ya fue, como ya el corazón estaba totalmente necesitado de que Dios la bendijese, y fue así como esta mujer dice, derramó su alma ante Dios. ¿Qué nos dice esto de la oración? Que fue una oración profunda la que solicitó, la que le entregó a Ana en este caso. Fue esas oraciones que cuando uno se encierra, no sé, o la hace de manera solitaria y solamente comunicándose con la persona que uno más posee confianza, que es Dios.
¿Qué es Dios? Acá no hay una persona humana, sino uno puede desahogarse con Él y solicitarle y todo a Él, pues, a Él en ese sentido. Vemos a una mujer que abrió plenamente su corazón a Dios a través de la oración. O sea, la oración no es algo mecánico, no es algo que sea netamente nazca de algo mental, solamente un ejercicio mental, sino que involucra muchos aspectos de nuestro ser, ¿no? Es algo muy de corazón, ¿no? Ahí encontramos algo importante. Bien, entonces vamos a... ¿Cómo sería la respuesta, mi querida Andrea, a la pregunta para que nuestros amigos escriban en sus estudios? La respuesta sería, es derramar el alma ante el Señor. Muy bien, entonces pon en tu estudio eso, derramar el alma ante el Señor. Eso sería la oración, que es muy diferente a lo que es un rezo, ¿no? Porque un rezo es más bien una repetición de palabras, pero esto es algo que ya nace espontáneamente del corazón, ¿cierto? La oración. Seguimos avanzando con nuestro estudio y encontramos otra pregunta que voy a pedirle a Andrea que dirija esta parte. Sí, la tercera pregunta, queridos amigos, dice así: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Y eso lo encontramos en Santiago 5:16. Y la lectura dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, la pregunta es: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? ¿No? Esta oración eficaz que dice la Biblia. Según el texto, ¿cuánto poder tiene? Es poderosa. Ilimitada. Ya. ¿Y por qué es tan importante el elemento de la sinceridad dentro de la oración? Bueno, esto para que quede bien claro, la pregunta dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Esto ya es algo para nosotros, ¿ya? Porque Dios sabe lo que es sincero, lo que no es sincero, a Él no lo podemos engañar, Él todo lo sabe. Y por eso que quede bien claro que nosotros cuando oramos, debemos hacerlo de manera sincera. Si tratamos de hacer una oración no sincera, Dios se va a dar cuenta. Lo vamos a estar engañando nosotros mismos. Y quizás engañando a lo mejor a otras personas. O sea, podemos hacer una oración abiertamente, pero a Él nunca lo vamos a engañar. Por eso que eso nos quede claro de que nosotros al hacer una oración sincera, estamos hablando con la verdad y Dios lo va a comprender eso, de que es verdad lo que estás solicitando o agradeciendo. Mira qué interesante, porque aquí vamos dándonos cuenta que Dios no necesita informarse de nuestros problemas, no es ese el objetivo de la oración, sino más bien el objetivo de la oración es poder tener una conversación, una relación con ese Dios maravilloso, y por lo tanto el elemento o el ingrediente de la sinceridad llega a ser fundamental en una relación honesta, ¿cierto? Sí. Una relación donde tú confías en Dios, ¿no? Bueno, qué interesante lo que estamos viendo hasta ahora. Vamos entonces a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿en nombre de quién debemos orar? Y eso lo encontramos en Juan 14:13. Dice así San Juan 14:13: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, aquí tenemos a Jesús hablando, ¿cierto? En primera persona. Por lo tanto, ya está claro en qué nombre tenemos que orar, porque hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios que está conformado por 3 personas. Entonces la pregunta va ahí, o sea, ¿cuál de esos 3, en qué nombre tenemos que terminar nuestra oración? ¿En nombre de quién tenemos que orar? Y podemos responder que sería... en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la razón por la cual Jesús se pone como el aval de nuestras oraciones, ¿no? Bueno, Jesús estuvo con nosotros, ¿cierto? Que el Verbo se hizo carne, dice la palabra, vivió con nosotros, sintió todas las necesidades que necesita el ser humano. No estamos diciendo que Jehová no lo sabe, que el Padre no lo sabe, también lo sabe, el Espíritu Santo también lo sabe, porque lo saben todo. Pero Jesús demostró con hechos de que fue humano, ¿cierto? Vivió con nosotros, vuelvo a insistir, tuvo todas las tentaciones que nosotros también pudimos haber tenido y sabe la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y qué mejor que Él es nuestro único abogado. Y Él está diciendo, si lo haces en mi nombre, lo haré,
O sea, si uno saca también quizá esa raciocinio lógico, si no lo hago en el nombre de Él, entonces no lo hará. Entonces, el único camino es Jesús. No hay más, pues. No hay unos santos, no estamos hablando de personas, porque hay personas que tratan de llamar a otras personas para buscar oración y piden intercesión. Y la Biblia está clara, está diciendo que Jesús es el único. Y esto es lo intercesor. maravilloso, o sea, plantear que no necesitamos un intercesor aparte del que ya tenemos, que es Cristo Jesús. O sea, nosotros gracias a Cristo podemos tener acceso directo con el Padre. Y no es porque el Padre esté enojado con nosotros y el Hijo es el que está suplicando, por favor no te enojes, sino más bien porque, como bien lo dijo Alex, Cristo se transforma en el puente entre Dios y nosotros, ¿no? Él fue el que nos reveló el verdadero carácter del Padre cuando estuvo aquí en la tierra 33 años, cuando uno de sus discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿acaso, mira, Felipe, ¿cuánto tiempo hace estoy con vosotros y no has visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por lo tanto, vemos a un Dios que ha hecho todo un sistema para que nosotros podamos tener acceso directo a Él a través de Jesús, ¿cierto? Bien, vamos entonces a seguir avanzando con las preguntas, con la respuesta, mejor dicho. ¿Cuál sería la respuesta entonces de nuestra pregunta, Andrea? Sería en el nombre de Jesús. Ok, en el nombre de Jesús. Y queda la siguiente pregunta. ¿Cuál sería para seguir avanzando? ¿Contesta Dios las oraciones? Y eso lo encontramos, queridos amigos, en Mateo 7, versículos del 7 al 11, para que busquen en sus Biblias. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta número 5 sería ¿cuál, Andrea? La pregunta dice, ¿contesta Dios las oraciones? Y la respuesta sería sí, contesta nuestras oraciones. Ya, pero qué importante, poner que Dios contesta nuestras oraciones, pero en este caso sería como un padre, porque el mejor ejemplo que tenemos, el papá a veces nos dice que sí, muchas veces nos dice que no, y nos dice espera. Entonces va dependiendo de nuestra petición, hay veces peticiones inconvenientes que Dios en su sabiduría sabe que nos va a hacer mal o no nos va a ayudar, y Él responde definitivamente no. Y también a veces cosas que requieren su tiempo, ¿no? Y Dios responde en su momento. Por eso que una respuesta es como la de un padre. Entonces sí, pero como un padre. Bien, vamos a pedirle a Alex que se encargue de esta segunda parte del estudio de esta oportunidad. Siguiendo con la pregunta número 6 del estudio de la fe de Jesús, la pregunta dice, ¿cómo se describe a la fe? Eso nosotros lo encontramos, la respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por lo tanto, fe, podemos definirlo así, queridos amigos, para que respondamos, es creer en lo que no vemos y estar seguro de que existe, para que podamos responder. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, Alex, por favor. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos entrega la respuesta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, ¿qué podemos comentar aquí, Alex, en cuanto a cómo conseguir fe? En lo personal, digamos, cómo he notado que mi fe ha empezado a aumentar, a empezar a desarrollarse, es conociendo a Cristo. A medida que uno va conociendo a una persona, va desarrollando lo que es la confianza, ¿cierto? Lo que es depender ya de la persona. Nosotros dijimos que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son personas, son seres, y a medida que uno más va conociendo la palabra de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo va entrando, te va ayudando, y uno al conocer, al seguir conociendo, y cada vez más,
haciéndose amigo de la Biblia, empezar ya a sentirla como algo ya tan gozoso, empieza indudablemente a aumentar tu fe, en creer en la verdad de lo que te está entregando lo que es la palabra. No solamente también en el oír, sino en leer, ¿cierto? Comprenderla y asimilarla. Claro. Bien, vamos entonces ya a irnos a la última parte del estudio, que vendrían a ser las sugerencias y los consejos que esta lección nos propone. Después de ya saber estas cosas lindas, ¿qué debemos hacer? Vamos a pedirle a Andrea que nos diga qué es lo primero que tenemos que hacer. Orar 3 veces al día. Bueno, vamos avanzando con la segunda recomendación, hermano Alex, amigo. Dice, practicar la oración privada. Practiquémosla. Desen ese espacio de hacerlo. Practíquenla. Se van a dar cuenta que van a encontrar un desahogo y van a ser escuchados. La tercera recomendación es pedir cosas convenientes. Y ya hemos hablado un poquito de eso, pero hay una lista aparentemente que Dios tiene de cosas que están de acuerdo a su voluntad. Y por último, pedir con fe. Ok. Muy bien, queridos amigos, ya estamos terminando el estudio y vamos a irnos a la última parte de nuestra hoja, de nuestra lección, que es el compromiso de fe. Y aquí en el set vamos a leerlo juntos para que ustedes también nos acompañen. Sí. A la cuenta de 3 entonces, 1, 2 y 3. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelve orar con fe todos los días. Muy bien, si esa es tu decisión, voy a invitarlos para que puedan poner ahí en su hojita un sí, ¿no? No te olvides que de vuelta de la hoja, al reverso, tenemos más información que tú sería bueno, si quieres profundizar más en este estudio, cada hoja, cada lección tiene un estudio adicional. Bueno, vamos a orar para despedirnos ya y los invitamos también a nuestros amigos que nos acompañen en esta oración. Querido Dios, te damos gracias por haber comprendido el tema de la oración. Quisiéramos pedir que esto sea algo parte de nuestro estilo de vida. Quédate con cada uno de nuestros amigos que están escuchándonos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos entonces de cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo.